Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día estamos continuando nuestra serie que se llama Tesalonicenses, pero antes que eso queremos dejarles saber unas buenas noticias. Tenemos una nueva canción y se llama Overflowing. Uno de nuestros líderes de alabanza que se llama Brandon está cantando esta canción y es muy linda. Espero que les guste, lo pueden encontrar en Spotify o en YouTube y es increíble. Y también les queremos dejar saber que tenemos una aplicación que se llama Crossbridge Miami Springs y también tenemos servicio en persona. A las 11:30 tenemos un servicio en español y a las 10 tenemos una en inglés. Eso es todo por hoy. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Hola, soy Henry Rojas, el pastor del Ministerio en Español, aquí en la iglesia de Crossbridge de Miami Springs. En el día de hoy estamos continuando con nuestra serie que está basada en las cartas a los tesalonicenses. Y el contexto de estas cartas nos dejan ver que los cristianos de Tesalónica estaban esperando con ansias el retorno del Señor Jesús. Estaban muy expectantes, yo diría, estaban emocionados y estaban considerando que este retorno sería muy pronto, al punto que algunos de ellos comenzaron a perder un poco interés en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, y otros estaban perdiendo de vista la importancia del trabajo. Querían enfocarse en dicho retorno, actitud que el apóstol tiene más adelante que corregir en la segunda carta a los tesalonicenses. El texto de hoy nos va a dar la respuesta que Pablo les comparte a ellos debido a las dudas que ellos tienen con respecto a los creyentes que ya han muerto. Pablo está corrigiendo un mal entendimiento, está corrigiendo una mala actitud también allí, porque les está diciendo que no tienen por qué temer, que los creyentes que mueren antes del retorno de Cristo no se van a perder ningún tipo de beneficio del reino de Dios. No van a perder nada de las bendiciones eternas. Lea conmigo el texto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. En el original griego, esta palabra muerto literalmente dice con los que están durmiendo y usa el mismo término para el versículo 14 y 15. Así que vuelvo a comenzar la lectura. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre.
Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Definitivamente, esta es una extraordinaria porción de la Escritura que nos comunica mucha esperanza, que nos da mucha motivación para poder seguir creciendo en la vida de consagración, en la vida que agrada a Dios. Por eso, usando la misma figura que el apóstol Pablo utilizó en su escritura al hablar de la muerte de los creyentes como dormir, usando esa misma figura, el título para el día de hoy, pensando en los que aún estamos vivos, el título es Viviendo despiertos. Una niña que vivía cerca a un cementerio y a menudo le tocaba a ella caminar aún en la noche frente al cementerio. De pronto alguien se le acerca y le pregunta, ¿no tienes miedo? ¿No tienes temor algunas veces? A lo que ella respondió, oh, no, mi casa está allí, al otro lado. Así que nosotros también, por la esperanza que tenemos en Cristo, podemos vivir despiertos sabiendo que nuestra esperanza está al otro lado. Nuestra casa está también al otro lado. Así que permítame hacer las siguientes preguntas y espero que usted se las haga a sí mismo. ¿Sabes a dónde vas una vez que mueras? ¿Tienes esperanza en el final de tu viaje? A pesar de que te toque pasar por momentos oscuros en esta vida, ¿tienes miedo o caminas con la confianza de que tu hogar celestial está al otro lado? El mismo Señor Jesús, en el Evangelio de San Juan, según San Juan, en el capítulo 14, los versos 2 y 3, nos hace una promesa enorme que confirma esto mismo de la esperanza que tenemos al otro lado de esta vida. Dice así el Señor Jesús: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esto debe darnos mucha seguridad. Definitivamente nuestra esperanza no termina con la muerte. Está al otro lado de la vida porque Jesús ha ido a prepararnos un lugar en la casa del Padre. Pero volviendo al texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que hemos leído, lo primero que Pablo les aclara a ellos con respecto a sus dudas es que la esperanza de un creyente no se pierde con la muerte. Ahora, es natural que nos coloquemos tristes. Es natural que de pronto experimentemos un vacío porque comenzamos a extrañar a ese ser querido. Pero no debe ser al punto como si todo hubiera terminado para ese creyente. La verdad es que para quien muere o para quien duerme en el Señor, apenas su condición de su estado eterno apenas ha comenzado. Y para un creyente entonces apenas ha comenzado su glorificación como hijo de Dios. Nos entristecemos es más bien por nosotros, porque no le vamos a volver a ver por un tiempo, porque le vamos a extrañar, no le vamos a poder abrazar. Pero recuerde, es temporal. Este creyente que ha dormido o que ha muerto en Cristo está vivo, y la promesa del texto es que regresará con Cristo por medio de la resurrección. Imagínate que tú estás en un momento dado en una reunión donde estás muy a gusto, está muy agradable la reunión. Estás disfrutando de la compañía de las personas que ahí se encuentran. El diálogo está ameno, está interesante. No te quieres ir, pero te tienes que ir a dormir porque al otro día hay que madrugar. Y entonces te levantas y te despides diciendo hasta mañana.
Eso significa que tienes esperanza de al otro día volver a encontrarte con estas personas con quien has estado tan a gusto y poder volver a tener otra reunión similar. Tienes esperanza de volverlos a ver. Por eso es que la Biblia usa el término de dormir para nosotros los creyentes, para referirse a la muerte física del creyente, porque es temporal. Jesús mismo dijo respecto de Lázaro que Lázaro estaba dormido cuando se refirió a que Lázaro estaba muerto. Ahora, la Biblia nunca utiliza el término dormir con respecto al alma o al espíritu, como tú quieras llamarle, sino solamente con respecto al cuerpo. Porque el creyente al morir no está perdiendo nada de las bendiciones de Dios. Pues la Escritura nos dice que desde que se muere físicamente para un creyente, su alma va directamente a la presencia del Señor. Jesús le dijo al ladrón que fue crucificado al lado de él y que creyó en Jesús en la hora de su muerte. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos dice también 2 Corintios en el capítulo 5, los versos 6 al 9, nos dice: por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. El punto aquí de lo que Pablo está escribiendo es que mientras estemos presentes en este cuerpo físico, estaremos físicamente alejados del Señor. Pero que una vez que abandonemos este cuerpo, estaremos presentes al Señor, y se refiere entonces al alma o a nuestro espíritu. Podríamos decir lo siguiente, que la muerte para el creyente es una promoción a la gloria junto con el Señor. Será muy triste, es muy triste la muerte de un no creyente, porque ¿qué esperanza puede tener después de esta vida? Toda su esperanza queda confinada, queda limitada, encerrada a esta vida. En segundo lugar, Pablo, aclarando estas dudas con respecto a la muerte de los creyentes, nos dice que la base de nuestra esperanza está en la muerte y resurrección de Cristo. Versículo 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto o a los que han dormido en unión con Él. Es innegable la vida que Cristo vivió. Desde que Él vino a este mundo hasta nuestros días, es innegable que Jesús existió. Es más, la historia fue dividida en dos, en un antes y en un después de Cristo. Nadie ha podido negar la existencia de Jesús. Lo que la gente ha tratado de negar es su divinidad. Han tratado de negar su resurrección. Pero la Biblia claramente nos afirma que Jesús resucitó. La única respuesta lógica que tenemos para que exista una tumba vacía donde Jesús fue colocado, donde fue colocado su cuerpo, es porque Jesús resucitó. La única respuesta lógica a que exista el cristianismo, a que sus seguidores hayan tomado fuerza, ánimo, fe, después de estar escondidos y llenos de temor, es porque vieron a Jesús resucitado. Pero nuestra esperanza no está basada en las, podríamos decir, en las evidencias, sino que nuestra esperanza está basada en las afirmaciones de la Escritura. Nuestra confianza se deposita en ella, porque ella es palabra de Dios. Ahora, la evidencia es muy importante, porque la evidencia demuestra que nuestra fe no va en contra de nuestra razón. No es una fe irracional o ilógica, pero la base de nuestra confianza son las afirmaciones de la Biblia. Y ella afirma que Jesús murió
en nuestro lugar y resucitó por todos aquellos que han muerto en Él o que han dormido en Él, y que todos aquellos serán entonces resucitados para vivir eternamente con Él. Jesús, al morir, Él pagó en nuestro lugar el precio de nuestra culpa. De tal manera que nuestra culpa, nuestro pecado, ya no es tomado en cuenta con respecto a cuál será nuestro destino eterno, con respecto a nuestra salvación. Ya no tiene poder para condenarnos. Todo lo que tendremos que pasar será por la experiencia desagradable de la muerte, que ya no puede separarnos de Dios, porque nuestra casa está del otro lado. Podemos vivir motivados, despiertos, porque nuestra esperanza está del otro lado. Escucha muy bien lo que dice 1 Corintios 15, capítulo 5, los versos 55 al 57. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero ilustrarte lo que quiere decir este texto. Imagínate a un padre y a un hijo que van en un viaje en un automóvil y van con las ventanillas abajo. De pronto entra al interior del vehículo una abeja y el niño es altamente alérgico a la picadura de las abejas, a tal punto que sus vías respiratorias altas se cierran, produciendo el peligro de la asfixia, del ahogo. Y entonces este niño está frenéticamente tratando de expulsar la abeja sin ser picado. Pero el padre de pronto, de una manera más serena, estira su brazo y logra tomar a la abeja entre su mano. Obviamente siente que la abeja clava su aguijón, lo pica. Y luego él abre la mano, a lo que el niño otra vez se llena de temor. Pero el padre le dice: no temas, ya no puede hacerte daño. Mira, su aguijón ha quedado clavado en mi mano. De igual manera, de la misma forma, todos aquellos que estamos en Cristo y todos aquellos que han dormido en Cristo, la muerte ya ha perdido su aguijón contra nosotros cuando mató a Cristo. Por lo tanto, la muerte ya no puede dañarnos, porque Cristo murió en nuestro lugar al pagar por nuestros pecados y al resucitar victorioso. En tercer lugar, Pablo está diciéndole a los tesalonicenses que todos los creyentes, tanto vivos como muertos, nos reuniremos con Cristo en su venida. Versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto o a los que hayan dormido. A partir de este verso 15, Pablo está enfatizando en su escritura que lo que está escribiendo fue dicho por el Señor Jesús. Y él comienza a narrar el orden de varios eventos que van a suceder en la reunión con el Señor. Y nosotros podemos resumir estos eventos en 3 palabras. La primera palabra es retorno. El retorno de Cristo. La palabra griega para retorno es parausía y significa presencia física, estar cerca, advenimiento, haber llegado. O sea, significa retorno. Es un término que se refiere como a la presencia de un oficial superior,
a alguien de la realeza que ha llegado y se ha hecho presente en todo su esplendor. O sea que Pablo está hablando literalmente de la gloria esplendorosa del retorno de Cristo presente allí en su segunda venida. En toda esta descripción se usa mucho una imagen militar que era muy conocida en esta cultura grecorromana. Versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lo que nos quiere decir esta descripción, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, es que este será un evento evidente. Este es un evento que no podrá pasar desapercibido. Yo no sé si literalmente va a sonar una trompeta o simplemente esto es un lenguaje figurado. Pero lo que sí está diciendo es que en este evento, así como la trompeta servía para reunir al ejército, en este evento va a haber un llamado para reunir al ejército de creyentes para estar en encuentro con el Señor. Eso sucederá en este evento. Recuerda que el Señor Jesús también levantó su voz, dice el texto, a gran voz dio la orden a Lázaro, que estaba muerto, para que resucitara y viniera ante él. Así que de igual manera, el énfasis en este retorno es el mismo, que el pueblo de Dios será resucitado, será levantado. Y también la palabra parausía, hablando del retorno, nos está diciendo que no será alguien enviado en lugar de Jesús, sino que será Él mismo. No vendrá espiritualmente, sino como dice Hechos 1, de forma personal, visible y corporalmente. La segunda palabra con que podemos resumir estos eventos que Pablo narra es resurrección. Versículo 16, la parte B. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una extraordinaria promesa para toda persona que ha muerto como creyente, que ha dormido en Cristo. Los seres humanos muchas veces nos preocupamos de balde, nos preocupamos de más, preguntándonos cosas que no tiene mucho sentido preguntarse. La otra vez escuché a una señora aconsejar a los familiares de una persona fallecida para que no la fueran a cremar, sino que la enterraran para que la persona pudiera resucitar, lo cual no tiene nada que ver, porque si así fuera, entonces ¿qué pasaría con los que murieron en una explosión y su cuerpo se desintegró? Al fin y al cabo, aun cuando enterramos, al cabo del tiempo, el cuerpo se desintegra, se vuelve polvo. ¿O qué pasaría con aquellos que nunca fueron enterrados, que se los comió un pez o quedaron en lo profundo de algún lugar donde nunca los encontraron? Lo que pasa es que pensamos que la resurrección será una especie como de reconstruir este cuerpo. Y por eso algunos hasta van más allá y se preguntan si a la luz de la resurrección, si es bueno donar órganos o no, porque creen que luego Dios va a tener que como juntar las partes. Pero la Biblia no enseña que este cuerpo va a heredar la vida eterna. No, por el contrario, dice que este cuerpo no va a heredar la vida eterna. Que lo que se siembra no es lo mismo que resucita, haciendo un lenguaje comparativo con la agricultura, con colocar una semilla y esperar que salga una planta. Ahora, hay una relación, pero la nueva planta en este lenguaje es distinta a la semilla que se ha sembrado. En la resurrección, Dios va a dar cuerpos nuevos, gloriosos, diferentes a este cuerpo actual, ya no sujetos a la corrupción ni a la degradación. Dice 1 Corintios 15, 35 al 38, y luego 42 al 44, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería!
lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. En otras palabras, mediante la resurrección ocurrirá una transformación extraordinaria. Los creyentes resucitados para encontrarse con Cristo tendrán cuerpos gloriosos, semejantes al cuerpo con el cual el Señor Jesús resucitó. Será una transformación tal que ya no existirá para los resucitados que son salvos, ya no existirá la naturaleza pecaminosa. Estarán en su estado eterno, libres de toda limitación que impida servir y disfrutar del Señor. Y la tercera palabra que resume este evento de encontrarnos con Cristo es arrebatados. Dice el versículo 17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Arrebatar es la acción que el texto describe para hablar también de la transformación de aquellos creyentes que estén vivos para cuando Cristo venga, para cuando se vayan a reunir con Él, para cuando se vayan a encontrar con Cristo. Ahora, entre los cristianos, verdaderos cristianos, hay común acuerdo de que todos los creyentes nos vamos a reunir con Cristo. Todos los creyentes, tanto los que hayan muerto como los que estén vivos para ese momento. Pero no hay común acuerdo en los detalles. Por ejemplo, no hay acuerdo en el detalle de cuándo. Porque algunos creen que este evento de reunirse como cristianos, como creyentes con Cristo, es diferente a la segunda venida de Cristo. Aunque realmente todo el contexto de las cartas a los tesalonicenses está hablando es de la segunda venida. También hay diferencia entre los cristianos con respecto al cómo. Si será un evento literal o será una descripción figurada, no literal. Porque algunos creen que literalmente los creyentes serán tomados, al decir arrebatados, y llevados al aire para encontrarse con Cristo. Entonces, cuando esto suceda, se causará una gran conmoción en el mundo entero, porque usted imagínese a todos aquellos que sean tomados, y si esto es literal, llevados al encuentro con Cristo en las nubes. Entonces quedarán vehículos solos, maquinaria sola, personas que estaban hablando con otros que quedarán solos. Otros lo ven no como un asunto literal, sino figurado, queriendo decir es como un llamado de trompeta, queriendo decir es algo que será evidente. Otros consideran que al no ser literal es figurado y que lo que está hablando es de una transformación súbita que también cambiará el cuerpo, la naturaleza de los creyentes que estén vivos para ese momento. Lo cierto e importante, podemos estar en desacuerdo en cuanto a estos detalles, pero lo importante es el propósito, el resultado, el porqué de este evento, y es que seremos todos los creyentes, vivos y muertos, reunidos con Cristo, porque Él viene por los suyos y ya no habrá más tentación, no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Nada nos impedirá experimentar la consumación de la obra redentora de Cristo Jesús. Seremos totalmente restaurados a una perfecta comunión con Dios por toda la eternidad.
La plenitud del reinado de Dios en nuestra vida ya no será simplemente un asunto espiritual, sino total. El término en griego que se traduce arrebatados es harpazo, que significa apoderarse, tomar. Y la idea no solamente es arrebatar algo, sino tomarlo para sí, para hacerlo su pertenencia. Y eso es lo que Cristo va a hacer con cada uno de los suyos. Dice 1 Corintios 15, 49 al 50, y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, refiriéndose a Adán, llevaremos también la imagen del celestial, o sea, de Cristo. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es la conclusión de esta enseñanza? ¿Dónde está colocada, querido amigo, querida amiga, tu esperanza? ¿Estás viviendo despierto, estando seguro que tu casa está del otro lado? Porque muchos han colocado su esperanza en esta misma vida. Todo lo mejor que anhelan está limitado aquí a esta vida, a sus posesiones, a sus obras, a sus creencias, a sus religiones. Pero la esperanza del verdadero cristiano no está aquí. Lo mejor que nos puede pasar sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. Lo mejor que nos puede pasar es en nuestro encuentro personal con Cristo. Nuestra esperanza está únicamente colocada en la persona y en la obra de Cristo. El versículo 18, Pablo termina con estas palabras. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Esta es la manera de Pablo concluir esta porción que hemos estudiado, porque sabemos que Cristo regresa, Él vuelve por su pueblo. Por lo tanto, podemos vivir desafiados para seguir creciendo en la clase de vida que agrada a Dios, motivados, enfocados, teniendo nuestra esperanza depositada en Él. El mismo apóstol Pablo escribió en otro lugar de la Biblia, en Filipenses 1, escribió, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Acompáñame orando. Bendito Dios, gracias, porque al leer pasajes como este, no podemos sino alabarte por tu misericordia, por tu bondad. No podemos sino darte gracias por la obra tan extraordinaria que has hecho en Cristo Jesús para redimirnos, para salvarnos, para liberarnos de la condenación eterna y asegurarnos un destino eterno con esperanza, con seguridad, en comunión, sin la limitación de la tentación ni del pecado, sabiendo que tú has ido a preparar lugar a la casa del Padre. Gracias porque la muerte y la enfermedad, por difíciles que aún sigan siendo para nosotros, no pueden arrebatarnos la seguridad de nuestra comunión eterna contigo, el disfrute de tu gloria. Gracias, Señor, porque este cuerpo limitado que se corrompe, que se desgasta, no heredará la vida eterna, porque tú nos levantarás, sea por medio de la resurrección o arrebatándonos para encontrarnos contigo y para disfrutar de tu gloria. Gracias, Señor, porque esta vida es apenas temporal y nuestra esperanza está cuando el telón corra y nos deje ver lo que está del otro lado. Por eso aún en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, podemos caminar estando bien enfocados, viviendo despiertos, pero mirando más allá, sabiendo que tú eres nuestra victoria. Te adoramos, te exaltamos. Oro, bendito Dios de los cielos, para que tú le des a entender
aquellos que aún no conocen a Cristo como su Señor y Salvador, les des a entender la verdad del Evangelio, ilumine sus mentes para que ellos comprendan lo hermoso de la obra de Cristo Jesús y vengan y se postren a los pies de Cristo. Te adoramos y te exaltamos, te entregamos el resto de esta semana. Te entregamos nuestras vidas confiados en tu fidelidad y en tu amor. Amén. Dios te guarde, que tengas un resto de semana bien productivo. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.